Tatiana, tienes que saber, afuera, contra los carros bombas se cargan, si destila el fuego desde una botella, silba la bala entrándole al pecho civil, aunque tienes que saber también del sur la guerra, que llega a los finales instantes del hombre, porque no fuera. Sobre femicidio y por qué fracasan los estados. Un punto es metodológico, que no se entiende cómo se llega a los femicidios. Entonces discutir el número, si son 4 más o 4 menos, no tiene que ver con el hecho de que violencia hacia la mujer es un proceso largo y que el femicidio es la última etapa, es una etapa ya brutal en que lo que se pretende es anular a la mujer del todo. Pero empieza mucho antes. Entonces una campaña, toda campaña tiene que partir con la prevención, tiene que estar planteando cuáles son los números y cuáles son los caminos. Entonces estamos de verdad muy molestos de que la ministra Schmidt, por un tema de números que son discutibles más encima, haya conseguido que se retirara una campaña que necesitamos las mujeres en Chile. También estamos junto a Tatiana Hernández. Tatiana Hernández, socióloga del Observatorio de Género y Equidad, hizo hace un par de semanas, más bien más de un año, un acompañamiento a un caso emblemático en nuestro país, donde se aplicó la ley de femicidio, que es el caso de Karina Sepúlveda. Tatiana, en este sentido, ¿qué nos puedes señalar respecto de lo que fue el caso de Karina? ¿Qué enseñanza nos deja y qué son los llamados de atención a las políticas públicas en torno a la violencia en este país? El tema, yo creo, principal ahí, y lo indica el fallo, las magistradas son súper explícitas y lo dicen muy fuertemente, es que aquí hubo una justicia poco eficiente y eficaz en responder a una mujer víctima de violencia. Y no solamente los operadores de justicia, sino que quienes auxilian a la justicia, como las policías, como policía de investigación, etcétera, no actuaron como tenían que actuar en el momento en que las mujeres o otras personas, sus familiares, etcétera, denuncian. Es decir, o sea, las mujeres, no es que las mujeres no estén teniendo conciencia de que la violencia contra las mujeres es una situación grave de violación de derechos humanos a las mujeres. Ellas tienen clara conciencia de lo que están viviendo. El tema es cómo responden los estados y específicamente cómo responden los organismos auxiliares de la justicia cuando las mujeres solicitan apoyo, protección, que los estados deben de garantizar por las convenciones firmadas, que no lo están haciendo. Y en este caso puntual de Karina, es el primer fallo donde una mujer queda absuelta después de matar al hombre que por 18 años abusó sexual, física, psicológica y económicamente de ella, y queda absuelta por un producto del maltrato habitual que ella vivió brutal durante sus 18 años. Sin duda alguna. Sabemos que la violencia tiene mil caras. Está la violencia en los medios de comunicación, un gran debate que sin duda alguna por tiempo no lo podemos dar ahora, pero también hay temas pendientes, Teresa, en torno a lo que dice en relación con los derechos sexuales y reproductivos, y un tema que desde el observatorio se ha ido trabajando, que tiene relación con el aborto. Mira, la violencia es algo muchísimo más amplio que el hecho de un golpe o en un momento determinado. Hay una condición estructural que pone a las mujeres en situación de ser violentadas. La violencia sexual es una de las formas, y tenemos en este año, al calor de las movilizaciones, hemos visto cómo la represión, cómo las fuerzas policiales han usado la violencia sexual también como una herramienta para tratar de aplacar la protesta social. Entonces es algo muy extendido. Cuando las fuerzas represivas están manoseando a las estudiantes, cuando las toman detenidas y haciendo o golpeándolas, ¿no es cierto?, en la vagina o en los pechos, de verdad es porque el tema de la violencia y las condiciones que hacen posible la violencia son mucho más amplias. También es violencia del Estado cuando se niega a las mujeres la posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo, y eso es lo que nos ha llevado como Observatorio de Género y Equidad a estar fuertemente involucradas en conseguir la despenalización del aborto. Durante el año pasado se consiguió por lo menos poner un debate más amplio, pero yo quisiera que Natalia Flores, que ha estado participando más directamente en este proceso, nos contara cuáles son los avances y qué es lo que están pendientes en el tema de la despenalización del aborto. Natalia.
Sí, quizá antes de pasar al tema del aborto quisiera como reforzar el tema de la intervención de la ministra del CERNAM referente de la campaña de Naciones Unidas, porque claramente lo decía Teresa y lo decía Moni Pisani, la directora de ONU Mujeres para Latinoamérica y el Caribe, que aunque sea una mujer, vale la pena y es necesaria una campaña, pero cuando te encuentras en un contexto que además esto no tiene que ver solamente, y no hay que ser ingenuos e ingenuas, no tiene que ver solamente con el hecho de que cómo se contaron las cifras o cuántas mujeres muertas hay o cuántas mujeres menos, sino que tiene que ver directamente con un contexto político electoral, y utilizar la muerte de las mujeres y utilizar los derechos de las mujeres es francamente egoísta, mezquino, y creo que denota algo de que la forma de hacer política en la ciudadanía uno quiere. O sea, los derechos de las mujeres han sido un botín de guerra y han sido transados y han sido negociados durante todo el tiempo de la historia, y ya basta con eso. Hay que decirle a la ministra que la corte con la tontera ya. Dicho eso, muy bien, Natalia, muy bien. Creo que en el contexto del tema de la despenalización del aborto terapéutico e incluso el aborto en cualquiera de sus causales, ha sido una pelea constante y ha sido una de las banderas del movimiento feminista, del movimiento de mujeres y de la ciudadanía organizada en algunas ocasiones. Nos gustaría, eso sí, y como esta la Radio de los Pueblos de la Cumbre, en el contexto de las distintas organizaciones que se reúnen, nos gustaría que la bandera de la despenalización del aborto y la posibilidad de que las mujeres puedan resolver y tomar decisiones sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su sexualidad y sobre su reproducción fuera una bandera que fuera más transversal. O sea, como el movimiento de mujeres se suma a los movimientos ambientalistas, a los movimientos de la diversidad sexual, a los movimientos territoriales. Nos gustaría que si un día llamáramos a una gran marcha, tener esos mismos movimientos acompañando la demanda de las mujeres y también de los hombres, de la capacidad de decidir reproductivamente y decidir sobre sus cuerpos. Como decía Teresa, el año pasado, por primera vez durante 20 años de realización de este congreso en, vamos a decir, comillas, democracia, tuvimos la posibilidad de llegar al menos a discutir la posibilidad de la iniciativa de legislar la despenalización del aborto en dos causales, en realidad, que era por riesgo de vida de la mujer y en el caso de inviabilidad fetal. A pesar de intenso, y fue lobby, el intenso lobby que hicimos las organizaciones de mujeres, ahí hubo varias plataformas funcionando, Corporación Humana, el Observatorio de Género y Equidad, APROFA, Católicas por el Derecho a Decidir, en conjunto por otras partes con Miles Chile, que estuvimos ahí haciendo un lobby constante. Aún así no logramos y perdimos por muy pocos votos. Duele especialmente que parte de esos votos sean considerados como parte de una coalición democrática, supuestamente como es la Concertación de Partidos por la Democracia. Especialmente me refiero al voto en contra de algunos senadores de la DC y especialmente de la senadora Soledad Alvear, pero también otro que fue un voto que fue de la senadora de Renovación Nacional, Lili Pérez, que hasta el último momento nos había dicho que iba a votar a favor. Y en la misma momento, en el hemiciclo de la votación, junto al senador Horvat, que también nos había dicho que iba a votar que sí, votaron que no. Y claro, uno está ahí en el escenario y ve cómo conversan para allá, para acá, cómo empiezan a sacarse algunas cuentas, pero fue un momento en que en realidad uno podría decir que sí permitió una gran organización a nivel de las organizaciones de mujeres y organizaciones de los derechos sexuales y reproductivos, de poder sentarse a conversar, sentar incluso, y digámoslo sinceramente, en este lugar, la Radio de los Pueblos, algunas resillas que hay dentro de organizaciones, y mirar cuál era el contexto, cuál era la necesidad y cuál era la discusión. Y además creo que otro de los aprendizajes fue que bastante parte de la ciudadanía se movilizó, que se discutió, que se logró permear los medios de comunicación a pesar de la gran barrera comunicacional conservadora. Ahora sería interesante ver qué va a suceder este año. Hay algunas conversaciones con diputados, hay algunas conversaciones también con senadores para ver presentar, pero creemos nosotros, al menos como Observatorio de Género y Equidad, que en el escenario presidencial una de las batallas grandes que se tienen que
que dar por las personas que están a favor de la libertad de las mujeres, porque hay que decirlo de esa forma, es la gran discusión programática a través de los presidentes, de los candidatos presidenciales, y al menos como Observatorio de Género y Equidad lo decimos desde aquí, desde ya, que nosotros vamos a estar haciendo, hemos estado haciendo seguimiento, consultamos a los precandidatos presidenciales, pero también vamos a estar ahí, pendientes atrás de ustedes, observándolos a ver cuál va a ser el tema. Teresa, a propósito de lo que menciona Natalia, de este seguimiento, esta observancia que realiza el Observatorio de Género y Equidad, tuvimos la oportunidad de poder entrevistar a los precandidatos presidenciales. ¿Qué es lo que se recoge ahí? ¿Se lo puedes contar? Es muy interesante porque la democracia tiene eso de fascinante. La democracia es fascinante porque vuelve la decisión al pueblo. Cuando vuelve la decisión de quiénes son las autoridades, quiénes son nuestros representantes, vuelve al pueblo. Entonces los temas, las preocupaciones que hay en las organizaciones y en el movimiento se ponen en agenda. Nosotros hicimos una consulta a los precandidatos y es bien interesante porque todos tratan de ser muy políticamente correctos. Yo creo que dicen lo más que pueden decir y nada nos sorprende. O sea, obviamente que el candidato Goldborn está en contra de cualquier forma de libertad para las mujeres en el plano de los derechos sexuales y reproductivos, pero sí encontramos bastante avance en el precandidato Orrego, por supuesto en Jimena Rincón, también en el precandidato Parisi, también probablemente el más adelantado en su fórmula, en la manera de mencionarlo, don Marco Enrique Ominami, que dijo que era derecho de decisión de la mujer. Entonces uno siente que la sociedad presiona y que los candidatos tienen que tratar de estar a la altura. Otra cosa es qué sucede después, pero yo diría de que lo que hemos conseguido el año pasado y de poner el tema, hace que existan mayores probabilidades de que se pueda volver a discutir y hacer un avance en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Teresa, estamos hablando de política, que es a propósito de este estudio o esta recogida de algunos temas que son de la ciudadanía con los precandidatos presidenciales. Estamos en un año electoral, tuvimos un año electoral. ¿Qué pasa con la participación política de las mujeres? Te lo pregunto porque desde el año pasado está la campaña Más Mujeres al Poder, de la cual hace parte el Observatorio de Género y Equidad con otras organizaciones de mujeres y feministas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu balance del 2012? A ver, en 2012 pasaron una serie de fenómenos muy interesantes. En lo negativo, que los partidos llevaron muy pocas mujeres candidatas. Entonces, si hay pocas mujeres candidatas, las probabilidades de que salgan electas es menor. No obstante, todo muestra hace ya mucho tiempo que cada vez que hay elecciones y hay candidatas mujeres, esas mujeres reciben mucha adhesión. Hay una voluntad de tener más mujeres en el poder. Está en la ciudadanía, no los partidos, sí en la ciudadanía. Y así tenemos como en comunas emblemáticas se consiguió derrotar a personas que parecía que era imposible y fueron mujeres, como es el caso de Josefina Razzuri, que con el apoyo amplio de las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos se instaló en el bastión de la derecha, con un militar, ¿no es cierto?, que había sido pertenecido a los aparatos represivos en Providencia. Otro tanto sucede con Carolina Toá en Santiago, que significa emblemáticamente también sacar a quienes estaban poniéndose, digamos, y desarrollando y con todo una idea de triunfalismo de que ese Santiago era para la derecha. No nos resultó, desgraciadamente, con Maya Fernández solo por 30 votos, pero casi salió otro también de los emblemáticos de la derecha. Entonces hay un fenómeno muy interesante que nosotros quisiéramos que los partidos entendieran, que cuando llevan mujeres, que se llevan mujeres candidatas y las apoyan esas mujeres, logran captar el voto de la ciudadanía. La ciudadanía quiere mujeres, confía en las mujeres. Vamos a ver, este año se ve malito la cosa, también hay una muy baja hasta ahora, están precandidaturas, muy bajo número de precandidaturas. Lo más probable es que haya menos candidatas que en las elecciones pasadas y que se retroceda en cuanto a mujeres en el Parlamento. Nuevamente es un llamado de atención a los partidos que declaran ampliamente ser democráticos, incluso se declaran paritarios, tienen normas internas, pero no las cumplen plenamente y el resultado no es el que esperamos. Es decir, vamos muy lento. Chile es uno de los países con más baja presencia de mujeres en los cargos de decisión y en el Parlamento.
Bueno, estamos transmitiendo desde la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, en la Cumbre de los Pueblos, Radio de los Pueblos, hablando sobre los derechos humanos de las mujeres, una mirada desde el Observatorio de Género y Equidad, que sin duda alguna también hace parte de lo que está pasando en América Latina y el Caribe. Tatiana, a propósito de lo que señalaba Teresa, de la posibilidad de tener nuevas candidaturas a partir de lo que ocurrió en las municipales del 2012, y donde tú has acuñado una frase muy interesante, que lo social se toma a lo político. ¿Qué tan relevante puede ser para este año pensando en las nuevas actorías? O sea, yo creo que lo importante ahí es cómo llevamos nuestras demandas, nuestras agendas históricas, porque ni siquiera son nuevas agendas, son históricas agendas, que desde lo político, desde el Parlamento, muchas veces no han sido escuchadas, no han sido tomadas en cuenta, como proyectos de ley, como mociones parlamentarias, como fuera. Y es la hora, yo creo, y por eso me parece tan interesante las candidaturas de personas como la Tere Valdés, que es nuestra coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, como la candidatura de Cristian Cueva desde el mundo sindical, como la candidatura de Giorgio Jackson desde el mundo de los estudiantes, que ellos van con sus demandas, con sus agendas, entendiendo que es necesario que lo social se tome el espacio de liberación democrática y donde, en definitiva, buscamos mejorar la calidad de nuestra democracia. O sea, empezar a discutir lo que a la gente, lo que a las personas, a los hombres y a las mujeres les importa. Y en ese sentido me gustaría a mí preguntarle a la Tere por qué se atreve. ¿Por qué te atreves, Tere, tú a dar este paso? Yo personalmente estoy feliz, pero es como interesante saber por qué tú te atreves a tomar este paso. Vamos a esperar la respuesta de Teresa Valdés, que desde la sociedad civil va a responder esta pregunta. Ahora me cambio de lugar. Yo he decidido dar el paso de ser precandidata, porque yo soy partidaria de las primarias y de que las candidaturas sean el resultado de debates programáticos y de agendas, precisamente porque creo en que hay que cerrar la brecha entre lo social y lo político, porque durante más de 30 años he sido dirigente del movimiento de mujeres, porque creo que el movimiento de mujeres ha hecho contribuciones enormes a la democratización de este país, que queda una agenda pendiente y que es necesario nosotras mismas estar ahí, no estar esperando que otros nos representen, sino que la posibilidad de ir nosotras a representar lo que hemos hecho durante tantos años. Mi anhelo es ese, mi anhelo es además ser una diputación que mantenga los lazos con la ciudadanía, que abra cada vez más espacios y compromisos, de manera de, junto con muchos otros, torcerle la mano a los amarras de la dictadura y ojalá tener una nueva constitución, cambiar el rol del Estado, hacer reformas profundas en el nivel tributario, la reforma educacional, la reforma de la salud y reformas enormes que hacen que los derechos económicos, sociales y culturales de nuestro pueblo se respeten y que los derechos humanos de las mujeres estén plenamente vigentes. Teresa, tú citaste un tema importante para las mujeres y para la sociedad civil, que es una nueva constitución para Chile. ¿Cómo ves el escenario para entrar en ese debate durante el 2013? Yo creo que en la sociedad hay una cantidad enorme de iniciativas. Nosotras mismas estamos participando en distintas iniciativas que van en distintas perspectivas. Una que dice la cuarta urna, otra, ¿no es cierto?, de generar acuerdos, de poder llegar a una gran alianza que obligue a saltar la valla jurídica, legal, digamos. Hay una valla legal que hace que no podamos hacer una nueva constitución fácilmente. Pero yo creo, digamos, que efectivamente la sociedad está dando pasos con gran consenso de que necesitamos una nueva constitución. Puede que el camino no esté claro todavía, pero yo me siento parte de una marea, con muchas mujeres, que vamos a empujar decididamente por el cambio constitucional. Teresa, sin duda alguna hay una serie de desafíos para nuestro país, para este año electoral. No quisiera dejar de preguntar
preguntarte por el tema de pobreza. Se habla de que hay más empleo, pero la pregunta es qué calidad de empleos y qué pasa con las mujeres. Yo estoy muy impresionada porque estamos en campaña, yo he estado sacando firmas, conversando con gente en la feria. Yo voy por el distrito de La Reina y Peñalolén. Peñalolén es una comuna donde hay grandes sectores históricos, populares, con una larga tradición, y me ha impresionado mucho la desesperanza, el nivel de rabia, de enojo, de frustración de mucha gente con la que he hablado, frustración y dolor que se incrementa cuando se mira la televisión y se escuchan las noticias de cuánto están recibiendo y el tipo de intereses que tienen las autoridades que están hoy día en el gobierno. La danza de la humildad. Queremos insistir en que no es posible una democracia, no es posible un desarrollo con estos niveles de injusticia, de desigualdad, de abuso de poder que están en el ámbito económico, político, social, en todos los espacios. Pero la pobreza es inaceptable. La pobreza en Chile no se ve, es una pobreza escondida, es una pobreza en que la gente mantiene su dignidad, pero cuando uno escucha y ve cuánto es lo que ganan, cuánto es lo que juntan, teniendo anhelos de tener sus hijos en la universidad, de tener buenos trabajos, realmente resulta escandaloso, inaceptable, y yo personalmente como candidata estoy profundamente comprometida en la lucha contra esa situación de pobreza. Nos quedan pocos minutos, no quisiera cerrar esta conversación interesante que mira los derechos humanos de las mujeres desde la perspectiva del Observatorio de Género y Equidad. Se vienen como en tres niveles. Un nivel que era lo que señalábamos al principio, de lograr delinear la solidaridad con los otros movimientos sociales en torno a la lucha por el derecho y la libertad en el cuerpo de las mujeres y su capacidad y su proceso reproductivo. Creo que un segundo nivel tiene que ver con el lobby en el Parlamento, en términos de las conversaciones que se han llevado con posibles proyectos que se presenten, ya sea a través de la Cámara de Diputados y Diputadas o a través del Senado, y habría que ver qué es lo más efectivo, donde hay mayor posibilidad de salir y que avance una ley. Ahora yo, sinceramente, como Natalia, esto lo encuentro bien complejo, porque creo que la discusión en términos mediáticos y en términos de la atención desde los espacios políticos tradicionales va a estar en la discusión a nivel presidencial, y ahí se viene una gran tarea de cómo generamos solidaridad y cómo generamos articulación para poder incluir no este tema, no solamente el aborto, pero en este caso sí el aborto, además, más allá de las tres causales que son como las tradicionales que están siendo aceptadas por los distintos candidatos presidenciales, que son por riesgo de la vida de la mujer, por inviabilidad fetal, y en algunos casos, en algunos candidatos, el hecho del embarazo por violación, o sea, un embarazo forzado. Creo que ahí hay una gran pelea de cómo hacer ese salto que nos están poniendo ya como techo, y ahí hay que reconocerlo como techo y hay que romper ese techo, que seguir más adelante, y eso va a ser uno de los grandes desafíos en términos de la discusión programática presidencial y la despenalización del aborto este año. Teresa, palabras de cierre para esta conversación, interesante conversación que hemos tenido durante esta tarde. Sí, pero en las palabras de cierre quiero decir que están junto con nosotros aquí una campaña que viene desarrollando hace muchos años las organizaciones de mujeres desde Marco Sur y desde otros lugares, que se llama Tu Boca contra los fundamentalismos. Nosotros tenemos que ser capaces de estar recordando permanentemente cómo nuestras bocas son fundamentales contra el fundamentalismo, que tenemos que estar presentes en todos los lugares donde el fundamentalismo está acallando a las mujeres, encerrándolas, violándolas. Hemos visto casos dramáticos en el mundo. Es fundamental, nuestras bocas son fundamentales contra el fundamentalismo. Muchas gracias, Tatiana Hernández, Teresa Valdés y Natalia Flores, el equipo en pleno del Observatorio de Género y Equidad, participando en la Cumbre de los Pueblos 2013 y transmitiendo a través de Radio de los Pueblos. Muchas gracias. Tú no lo vas a decir, pero también muchas gracias a Fabiola Gutiérrez, que es nuestra gran periodista y que ha hecho los contactos para que estemos aquí. Muchas gracias. Ana, tienes que saber, afuera